y hay una pérdida económica que ya ha dado a conocer a diferentes sectores, precisamente por estos conflictos que se van suscitando durante todos estos días. Para hablar acerca del tema y la pérdida económica, ya está con nosotros nuestro invitado vía Zoom. Le quiero dar la cordial bienvenida a Martín Moreira, economista, quien ya está con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto estar en la primera impresión. Realmente hay que hablar sobre este tema y la coyuntura económica que estamos viviendo. Preocupación, por supuesto, en diferentes sectores a raíz de estos bloqueos que existen y la pérdida económica que cada vez asciende un poco más. La afectación, ¿cuál es el nivel a raíz de todo lo que tú has visto como economista y el panorama actual que se vive en el país? En primer lugar, son 570 cisternas atrapadas en el bloqueo, 16 millones de litros de gasolina que están y diésel atrapados en carreteras. Esa es la primera afectación. Al no llegar el diésel y la gasolina a sectores productivos como el sector en Santa Cruz, estamos hablando que la campaña de verano ya debía iniciarse, no se ha iniciado porque no se tiene suficiente entrada de carburante, se ha retrasado, se está postergando esta campaña, por ende las exportaciones de soya y otros productos también se van a retrasar. Entonces estamos hablando de este tipo de afectaciones, porque una vez que se retrasen las exportaciones, eso significa que los dólares van a llegar más tardíamente al país. Estamos en una situación crítica donde no podemos darnos el lujo de retrasar campañas tan importantes como la campaña de verano. Dos, vemos una Cochabamba totalmente aislada. Vemos una Cochabamba que realmente está totalmente aislada, no tiene ingresos ni de carburantes ni de alimentos. En los otros departamentos estamos con problemas de abastecimiento, sí, pero no como en Cochabamba. Cochabamba quedó al final aislada. Ahí tenemos a los floricultores, a los lecheros, que están para salir a desbloquear las carreteras. Ellos ya se han pronunciado, se están organizando para ir a desbloquear las carreteras, porque la situación que se vive en Cochabamba es muy fuerte. Yo he estado el otro día en ese departamento, están pidiendo que haya vuelos solidarios que lleven alimentos y que lleven algunos insumos para este departamento. Se está empezando a sentir ya la escasez en este departamento. Entonces creo que es una medida urgente que se aplique la ley. Ahora, en términos económicos, ¿cuánto estamos perdiendo? Estamos perdiendo alrededor de 100 millones de dólares por día. Son 600 millones de dólares que ya se han perdido en Bolivia, y creo que es una suma tan alta, pero tan alta, es una suma tan alta que todo lo que Bolivia logre en el exterior, por ejemplo, con los bonos soberanos, han crecido un 30%, más o menos son 700 millones de dólares. Está entrando ese dinero que está entrando porque son los bonos soberanos, está entrando, pero se están perdiendo automáticamente con las pérdidas que ha arrojado el sector productivo. Entonces vemos que el daño es muy fuerte, Y el tercer daño que tenemos, que es un daño indirecto, es el bloqueo que estaba en Chile. Esperemos que ya esté pronto de solucionar, ya estaban en negociaciones para que circule mayor carburantes. De haber carburantes en el departamento, en Bolivia hay, pero están detenidos por los diferentes bloqueos. Martín, bien, es obviamente preocupante diferentes sectores y sobre todo la población boliviana tras la situación, de escasez de combustible a raíz de que estas cisternas se encuentran todavía varadas en el lugar. A la vez está incrementando el precio de la canasta familiar. ¿Provocaría una inflación si esto continúa? Mira, es muy buena tu pregunta para explicar a la gente. En agosto hemos tenido una inflación de 1.51%, la inflación más elevada. ¿Por qué se ha dado esta inflación elevada? Por muchas amenazas de bloqueos, amenazas de paros que han provocado una sobredemanda en muchos productos, y estos productos, al demandarse en exceso, han provocado un indicador al precio del consumidor muy alto en agosto. Pero esto se ha podido manejar correctamente porque en vez de que crezca la inflación, ha reducido en septiembre a 0,88%. Al reducir a 0,88% se ve que se estaba controlando la inflación. En octubre se empezó a aplicar militarización de fronteras, control de precios, reducir el cero arancel a insumos de limpieza y todo, y implementos de limpieza y todo, una serie de movidas que ha hecho el Estado. Pero el bloqueo, cuando surge el bloqueo en el corredor bioceánico, en la vena aorta de la circulación del país, en esta transversal
donde entran los productos y salen los productos, estamos hablando de una afectación muy fuerte que va a incidir en los índices del precio del consumidor. Por ende, va a haber algún tipo de inflación. Espero que no sea tan alta como en agosto, porque sí nos perjudicaría. Pero esto, si tú ves, todos los problemas económicos, de inflacionarios, problemas económicos de malestar de dólares porque no aprueban créditos, de bloqueos, es por un solo individuo. Es el señor Evo Morales Ayma. Ahí terminó todo. Y la oposición que le ha empezado a darle, al principio que le ha empezado a apoyar en todo lo que él hacía. Recordemos que el paro de 16 días en febrero también ha estado de acuerdo la oposición. Entonces, aquí tenemos un ataque muy fuerte a la gestión económica. Yo no estoy justificando el hecho de algunos del malestar económico, pero te estoy diciendo una de las causas y de las raíces que es del malestar económico en el país. Martín, bien mencionabas a raíz de las peticiones y demandas que tienen. Uno es obviamente estos bloqueos del ala de visa, donde pide parte de las demandas que reconozcan obviamente este Congreso en la Ocaña y que retiren, por supuesto, esos procesos que se le siguen al exmandatario Evo Morales. Por otro lado, el transporte pesado, que ha entrado en la jornada pasada ya en un bloqueo, eso por la escasez de dólares y la escasez de combustibles, entre otras demandas. ¿Cuál debería ser la factibilidad más importante tal vez entre estos sectores para poder pronunciarse sin tener una consecuencia, que es esta pérdida económica que está afectando, por supuesto, a nuestro país? ¿Cuál debería ser la manera más correcta de pronunciarse? En primer lugar, cuando tú me hablas del sector transporte, el sector transporte es el sector más beneficiado en todos estos tiempos. Desde el 2009 hasta el 2023 y el 2024, por cierto, siempre han sido los más beneficiados. El 2023 se ha exportado alrededor de 11.000 millones de dólares y se ha importado 11.500 millones de dólares. ¿Quién mueve toda esa carga? El sector transporte. Así nomás hay que decirlo. Cuando han bloqueado los del sector transporte, ha sido un bloqueo que ha sido generado ¿por quién? Por un señor Héctor, ahorita no me acuerdo el apellido, que es de la Levista. Esa es la verdad. La verdad ha sido ese bloqueo, ha sido un bloqueo que ha sido totalmente llevado a decir no hay carburantes y te han bloqueado las carreteras y tampoco entraban los carburantes. Se acuerda que el presidente, a través de un monitoreo de bloqueos que han montado en la ciudad de La Paz, han podido insertar carburantes desde Perú, de Paraguay y de Brasil para que haya carburantes cuando había el bloqueo de los transportistas, y los señores transportistas no querían y pedían que haya mayor carburantes y han bloqueado nuestras vías. Entonces estos son bloqueos políticos que se han vivido en todo este año. Lastimosamente estamos en esto. Por eso el señor Evo Morales, porque son sus aliados, dice textual, el pueblo boliviano no le dice nada, pero le dice el sector transporte tenga paciencia. O sea, a todos los bolivianos que estamos sufriendo no les dice nada, pero sí les dice al sector transporte, y hay que se ve una complicidad con este gremio. Es mi análisis, es una complicidad que hay con este gremio y se hace muy notoria. Ahora, ¿qué se debería hacer o cómo se debería atacar? Cuando nosotros decimos que se aplica la Constitución Política del Estado y lo escuchas a Quintana, después de haber dicho eso, a Quintana decir, la sangre es el alma, el espíritu de los bloqueos, ahí te cuestionas seriamente si vas a aplicar la Constitución Política del Estado, porque lo que busca esta levista está buscando una excusa, y si tiene muertos es la excusa perfecta para bloquear hasta fin de año. Aquí nomás te lo pongo. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas a sus ideólogos, ahí debe estar el señor Quintana, esperemos que no esté el señor Walter Chávez, pero están todos los seguidores del señor Morales, de sus ex ministros, creo que ese es su asamblea del pueblo, no sé cómo lo llaman, su estado mayor del pueblo. Estos señores lo que están buscando y lo que quieren provocar es sangre en las caseteras para tener la excusa perfecta para seguir bloqueando el país. Tenemos un departamento que ya está muy afectado, que es el departamento de Cochabamba. Los otros departamentos van a ir siguiendo con afectaciones mayores y creo que ese no es el motivo, ¿no? Creo que el motivo debía ser el diálogo, pero en este caso dialogar no se puede. Para hacerle saltar la justicia a este señor y que pisotee nuevamente la Constitución Política, creo que tampoco nadie va a aceptar eso.
Martín, para poder terminar la entrevista, bueno, para que no suceda este tipo de afectación económica y entre otras también que existen en la actualidad, ¿cuál debería ser el accionar del gobierno? Sí, bueno, tú dijiste también, el diálogo al parecer no es la opción en esta oportunidad porque el señor Evo Morales no quiere acudir cuando se lo convoca a un diálogo. ¿Cuál debería ser el accionar para que evitemos esta situación, la preocupación obviamente de toda la población boliviana ante todos estos problemas que surgen? En primer lugar, creo que hay que poner medidas ejemplificadoras. Por ejemplo, a este puñado de dirigentes que están bloqueando, es un puñado de dirigentes, se los tiene que llevar ante la justicia por terrorismo económico. Se les tiene que poner cargos así de fuertes. ¿Por qué? Porque la afectación no es un reclamo social, no es un gremio. Incluso cuando tú veías el bloqueo del transporte, muchos medios de comunicación decían, sí, pobrecitos, no tienen para transportar. O sea, ha habido gente que se ha solidarizado con un gremio porque eran muchos afectados, ¿no? Pero estos muchos estaban dirigidos políticamente, pero sabían ocultarlo y eran muchos afectados. En este caso, muy puntual, yo nunca hubiera pedido que salga la policía a desbloquear las caseteras. Pero en este caso puntual, estás hablando de un puñado de dirigentes prebendatistas que están queriendo utilizar la fuerza para hacerle saltar a un tipo la justicia y hacerle que pisotee la constitución política del Estado. Entonces, creo que se deben aplicar medidas ejemplificadoras. Uno, llevarlos ante la justicia por terrorismo económico. Dos, aplicar la constitución política del Estado, que es limpiar la transitabilidad, pero con apoyo de movimientos sociales y movimientos productivos. Tres, creo que es algo muy importante que todos los sectores nos concienticemos, todos los movimientos sociales de Bolivia nos concienticemos que bloquear las caseteras no es bueno. Que hablemos con las bases sociales, decir, ya vamos a marchar a las ciudades, ejerzamos otro tipo de presión cuando que tengamos una demanda, pero si bloqueas tu casetera, aunque sea una razón justa, te estás bloqueando a ti mismo y te estás perjudicando, y creo que eso debemos entender los bolivianos. Creo que esas son las tres medidas, y más de eso no se puede hacer, porque las pérdidas que tú tienes en un bloqueo nunca más regresan al Estado. Son 600 millones de dólares que nunca más los vamos a volver a ver. Bien, Martín, muchísimas gracias por estos minutos prestados. Fue un gusto conversar con usted. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande a toda la audiencia de Primera Impresión. Muchísimas gracias una vez más.